Una silla en la sombra. La Cámara de Representantes del Consejo Galáctico era un espectáculo de maravillas arquitectónicas. Cúpulas flotantes de energía cristalina se entrelazaban con pilares gravitacionales que sostenían especies cuya sola existencia desafiaría los conceptos más elementales de biología humana. En ese escenario sublime, cada delegación tenía su lugar, su protocolo, su historia, excepto una. La silla humana estaba vacía. Hasta ahora. El zumbido silencioso de las puertas gravitacionales anunció la llegada de una figura. La mayoría de los presentes esperaban a un grupo, quizá una procesión ceremonial como hacían los Boktar cuando asumían un nuevo puesto. Pero no. Era uno solo. Un humano. Vestía un traje oscuro, sin insignias. No tenía escolta. No llevaba armas visibles. Caminaba como si el tiempo no le afectara, como si su presencia misma fuera una anomalía estadística en la narrativa del universo. El embajador Sarankel de los Sultan, una especie que gobernaba el espacio cuántico con un equilibrio casi religioso, parpadeó sus 8 ojos en rápida sucesión. «Ese es todo el contingente humano», murmuró a su adjunto. «Sí, Excelencia», respondió el joven analista Ultan, revisando los datos. Se identificó como diplomático de enlace. Nombre, Marcus Vale. Historial, clasificado en un 94%. Sarankel frunció lo que los humanos habrían considerado cejas. Cuando una especie presenta su mejor rostro, uno espera líderes carismáticos, figuras decoradas, poetas de guerra. Este hombre, sin embargo, solo llevaba en la mirada una calma que ponía nervioso hasta los androides de protocolo. ¿Está desarmado?, preguntó otro embajador, el reptiloide TRSSK de los Raktari. Sí, completamente. ¿Y por qué entonces los sensores tácticos han aumentado la alerta a nivel ámbar? Nadie respondió. Porque nadie lo sabía. Excepto, quizá, los propios humanos. Marcus tomó asiento. No dijo nada al principio. Simplemente observó. Como si estuviera evaluando no las especies presentes, sino las estructuras mentales detrás de cada una de ellas. Un gesto que, en los círculos galácticos, se consideraba agresivo. Pero nadie se atrevió a señalarlo. Cuando finalmente habló, su voz fue tranquila, clara, con un tono que parecía contener siglos de decisiones tomadas bajo fuego. «Señores del Consejo», dijo sin alzar la voz. «La Tierra agradece su invitación. Y les asegura que su presencia aquí no es amenaza, sino advertencia». Silencio. El traductor universal emitió una señal de error. Había múltiples interpretaciones posibles para la palabra advertencia, y ninguna era reconfortante. Desde el fondo de la sala, un diplomático de la Federación Gran se levantó, nervioso. «¿Advertencia? ¿De qué?». Marcus sonrió. Era una sonrisa suave, pero no tranquilizadora. De lo que ocurre cuando se confunde cortesía con debilidad. En ese instante, los monitores de emergencia comenzaron a parpadear. 3 naves humanas acababan de cruzar los límites del espacio neutral sin autorización. No dispararon. No escanearon. Solo se detuvieron, cubiertas de algo que los sensores no lograban identificar. Pero las cámaras lo mostraron con claridad. Sangre. No propia. La delegación entera se paralizó. Y Marcus, en su silla, sin moverse, sin levantar un arma, sin romper el protocolo, simplemente los miró. «Empecemos, ¿les parece?». Y así, el día que la humanidad se presentó ante el Consejo, no lo hizo con promesas. Lo hizo con hechos. Y la galaxia, por primera vez, sintió frío en el alma. Las sombras que caminan con sonrisa. El Salón del Consejo Galáctico era una de las construcciones más antiguas y sagradas de la civilización interplanetaria. Sus pilares de cristal estelar y el techo abovedado, hecho con placas de vacío endurecido, eran testigos de tratados milenarios, alianzas selladas con sangre, y traiciones tan profundas que resonaban aún en las frecuencias psíquicas de algunas especies. Pero aquel día, lo que perturbaba el aire no era historia antigua. Era la llegada de un diplomático humano. Uno que venía solo. ¿Un solo delegado?, preguntó el archivero Ulmor, de la especie Circra, cuyas neuronas estaban expuestas a simple vista bajo su piel transparente. ¿Y sin escolta? ¿Sin traductores genéticos? ¿Ni siquiera un asistente táctico? Dicen que no necesitan nada de eso, respondió un centinela Dran, su armadura vibrando con recelo. Dicen que los humanos prefieren improvisar y observar. El aire cambió cuando el ser humano cruzó las puertas. No vestía el uniforme estelar habitual. En lugar de eso, llevaba un traje gris simple,
sin medallas, sin emblemas. Solo su mirada, intensa como un agujero negro comprimido en pupilas, denunciaba que algo estaba muy mal calculado. Su nombre era Nolan Kerr. Y aunque los archivos del Consejo solo mostraban información superficial, diplomático de la coalición terrestre, rango civil, lo que los sistemas de seguridad no podían detectar era lo que muchas especies habían aprendido demasiado tarde: la violencia humana no estaba en las armas, sino en el lenguaje del cuerpo, en la mirada, en la forma en que un humano podía convertir un silencio en una amenaza más peligrosa que cualquier láser de pulso. Delegado Kerr, bienvenido, dijo con cortesía el almirante Horvalak de los Traene, un pueblo guerrero que había conquistado 3 sistemas estelares solo con intimidación. Nolan sonrió. Y todos los sensores de presión térmica detectaron algo inusual: la temperatura corporal de los presentes bajó 2 grados. Gracias por su hospitalidad, almirante, respondió Nolan. Pero no estoy aquí para intercambiar cortesías. ¿Entonces?, preguntó una embajadora rica, sus múltiples mandíbulas tensas. Estoy aquí para explicar por qué sus fuerzas invasoras, estacionadas en el sector Sigma 4, se rindieron sin combate. El murmullo estalló. Sigma 4 era una zona protegida por más de 12 razas unidas. Una fuerza conjunta de 400.000 soldados, drones y blindados de clase Titán. No había recibido ningún ataque, no había habido transmisiones de batalla. Simplemente, se habían rendido. Usted, dijo Horvalak, tratando de mantener la compostura. ¿Insinúa que los humanos han hecho algo invisible? Nolan se acercó, su andar lento, controlado, como un depredador que no necesitaba correr. No hicimos nada. Solo aterrizamos. 3 naves. ¿3? Replicó Ulmor, incrédulo. Y bajaron sin armas, añadió Nolan. Solo diplomáticos. Como yo. Los sistemas de seguridad intentaron analizar los registros mentales de Nolan. Fallaron. Su mente estaba protegida por capas y capas de entrenamiento neural. Pero una cosa era clara: la rendición no había sido provocada por cañones, sino por algo más antiguo. Miedo. Una grabación fue proyectada en medio del salón. Un soldado alienígena del bando invasor lloraba, su cuerpo temblando. Ellos no son normales. No hablan. Solo caminan hacia ti, sonriendo, no puedes ver sus ojos. Te miran como si ya supieran cómo vas a morir. Yo no quiero volver a verlos. La sala quedó en silencio. Nolan se limitó a hablar una última vez antes de salir. No somos diplomáticos. Solo somos humanos, fingiendo que no lo hemos sido siempre. Y con eso, se retiró. Fuera del edificio, un enjambre de naves humanas esperaban. No activaron motores. No lanzaron amenazas. Solo estaban allí, flotando, observando, esperando. Y toda la galaxia empezó a darse cuenta de una verdad aterradora: los humanos no necesitaban conquistar con armas. Bastaba su presencia. La máscara de la cortesía. Las reuniones del Consejo nunca comenzaban a tiempo. Siempre había protocolos, introducciones, ajustes de protocolo entre especies que veían el tiempo de maneras distintas. Pero hoy, todos estaban en sus asientos antes de que la luz del sistema central se activara. Y todos tenían los ojos clavados en un solo ser: el humano. Nolan Kerr entró, sin documentos, sin tabletas holográficas, sin ni siquiera una insignia diplomática. Solo él. Pero no venía solo. Venía con la sombra de lo que había ocurrido en Sigma 4. Con los susurros grabados en los canales de comunicación enemigos, donde incluso los más fanáticos oficiales de guerra admitían, entre gritos de pánico, que preferían destruir sus propias naves antes que enfrentarse a un humano sin armas. Comencemos, dijo el moderador del consejo, un ser antiguo de la especie Y Baar cuyo cuerpo era una amalgama de gases y luces. Su voz resonó como ecos en el vacío. La Tierra está bajo revisión, dijo otro consejero. Las recientes acciones de su especie no son compatibles con los principios de paz que rigen este consejo. ¿Acciones?, respondió Nolan con calma, apoyando los codos en la mesa metálica. ¿Te refieres a caminar por una base militar sin disparar? ¿O a rendir a un ejército entero sin decir una sola palabra? El ambiente se tensó como si alguien hubiese armado una trampa invisible bajo cada asiento. En la esquina del salón, una pantalla se activó mostrando imágenes clasificadas: soldados de élite alienígenas derrumbando sus armas frente a humanos que simplemente caminaban hacia ellos. Naves blindadas abandonadas. Generales pidiendo evacuación inmediata mientras mostraban solo una cosa como prueba de amenaza:
una sonrisa humana. Queremos entender, dijo el embajador Courcen, por qué causan tanto pánico sin desplegar violencia. Porque ustedes no entienden lo que realmente somos, respondió Nolan. Se levantó. Su voz seguía calmada, sin agresividad. Pero cada palabra caía como un misil hipersónico. Todas las especies en esta sala creen que el poder es una cuestión de fuerza bruta. Que el miedo se gana con gritos, explosiones, números. Pero los humanos, aprendimos algo más antiguo. Algo más primitivo. Aprendimos a cazar en silencio. A leer el lenguaje de las presas. A saber cuándo mirar y cuándo matar. Un susurro corrió por la sala como un temblor sísmico. ¿Nos estás comparando con presas? Gruñó un delegado con garras metálicas. ¿Acaso no lo son? Fue entonces cuando el protocolo de emergencia del Consejo se activó. Cada vez que una amenaza real se percibía en el salón, por armas escondidas, poder psíquico, o niveles inusuales de presión mental, el sistema cortaba los enlaces de comunicación y activaba escudos. Pero esta vez, nada ocurrió. Los sensores estaban en cero. No había armas. No había peligro físico. Solo un humano hablando. Y, sin embargo, todos estaban paralizados por el terror. Nos acusan de ser depredadores disfrazados de diplomáticos, continuó Nolan. Pero eso es incorrecto. No estamos disfrazados. Solo somos honestos. Ustedes querían paz. Nosotros ofrecimos paz. Ustedes nos ofrecieron protección. Nosotros preguntamos, ¿de qué? Y cuando sus flotas intentaron mostrar fuerza, ustedes vieron lo que realmente significa estar frente a un depredador. Nolan terminó su discurso con una frase que cambiaría para siempre la política galáctica. La verdadera amenaza no es la especie que grita. Es la que observa, y no necesita hacerlo dos veces. Cuando se retiró del salón, una grieta invisible se había formado en el corazón del Consejo. No en su estructura, sino en su confianza. Habían visto el rostro de la diplomacia humana. Y nunca volverían a dormir tranquilos. Archivo Omega, humanos. Durante siglos, el Consejo Galáctico clasificó a la humanidad como una especie anómala. Su capacidad de adaptación, su resistencia física y su agresividad sin una causa biológica directa los convertían en un fenómeno inestable. Pero ahora, después de Sigma 4, ya no eran solo inestables. Eran impredecibles, incontrolables, y muy probablemente, irreversibles. El archivo Omega era el protocolo más restringido del Consejo. Solo 4 especies tenían acceso a él, y solo en condiciones extremas, extinción inminente, contacto con entidades transdimensionales, o aparición de una especie que rompe las reglas naturales del equilibrio galáctico. Esa especie, ahora estaba sentada en una silla diplomática. ¿Cuándo empezaron a sospechar? Preguntó el general Rectal, del alto mando Itari. Cuando desaparecieron los registros de Marte del siglo XXI, respondió el analista Curendal, descendiente de la especie mimética de los TYH-CAR. Y cuando los datos sobre sus guerras pasadas dejaron de ser accesibles incluso para nuestras IAS históricas. ¿Alguien los bloqueó? No. Ellos mismos los borraron. Voluntariamente. En la pantalla de análisis apareció una simulación. Una línea del tiempo humana, incompleta. Desaparecen datos de armamento biológico, conflictos orbitales, protocolos de terraformación forzada. No por error, sino por diseño. La humanidad eliminó su propia historia para controlar cómo la galaxia los percibía. Silencio. Han estado fingiendo debilidad desde el primer contacto. Mientras tanto, en un sistema aislado de la galaxia exterior, ocurrió un evento que ningún miembro del Consejo anticipó. Una nave colonial de los Barnak fue abordada por piratas estelares. 10 minutos después, se transmitió un pedido de auxilio. Pero no de los Barnak. De los piratas. Por favor, estábamos equivocados, uno de los civiles humanos, no es normal. Mató a todos sin armas. Solo lo miramos mal. El mensaje se cortó. La grabación final mostraba a un humano de mediana edad, con barba y bata de ingeniero, saliendo del compartimiento principal de la nave con el brazo fracturado, y caminando entre cadáveres, sin detenerse. Ni una palabra. Solo pasos. Y sangre. El Consejo reaccionó tarde. La información ya se había filtrado. Y con cada sistema que analizaba los incidentes, más especies llegaban a la misma conclusión. Los humanos no son soldados. No son diplomáticos. No son exploradores.
Son depredadores sociales con fachada de civilización. Y lo peor, funciona. En la última línea del informe Omega, traducido a todos los lenguajes del Consejo, un solo texto se mostraba con advertencia máxima. No provocar. No desafiar. No confiar. Pero ya era tarde. Los humanos ya estaban dentro. Y ahora, todos los veían con nuevos ojos. La alianza de la última esperanza. Después de décadas de diplomacia formal, el Consejo Galáctico nunca había activado la cláusula C7. Era una antigua disposición para situaciones desesperadas, diseñada cuando la guerra contra los XYN Tarkasi destruyó la Vía Láctea. Consistía en una coalición secreta. Un grupo de élite, compuesto por las razas más antiguas, para neutralizar a una amenaza que no podía ser vencida por medios tradicionales. Hoy, esa cláusula fue activada. Y el objetivo era la Tierra. No podemos permitir que continúe esta farsa, declaró el alto coordinador Selton, mientras las proyecciones tácticas mostraban flotas humanas apostadas en zonas neutrales sin autorización. Ni una sola acción hostil, recordó el embajador Itari. Precisamente. No necesitamos ver fuego para saber que la amenaza es real, dijo otra voz. Están haciendo lo que ninguna otra especie ha hecho, ganar sin disparar. La propuesta fue clara: infiltración, desestabilización, ruptura de la cadena de mando humana desde dentro. El plan tenía un nombre: Operación Celo Frío. Y empezó enviando un regalo. Una embajada galáctica unificada, compuesta por miembros de más de 20 especies, sería enviada a la Tierra como símbolo de amistad. Pero los humanos sabían leer entre líneas. Cuando el transporte diplomático aterrizó en la base orbital de Ganimedes, no fueron recibidos por soldados, ni por líderes, solo por una niña, humana, rubia, de unos 7 años. Vestía una camiseta con un dibujo de un dinosaurio y sostenía un peluche. Hola, dijo. Mi papá dice que si vienen en son de paz, pueden pasar. Pero si mienten, él también puede venir. ¿Y quién es tu papá?, preguntó el embajador de los Alak. La niña sonrió. Está en la lista. Busquen, Nolan Kerr. Los representantes no entraron. En su lugar, enviaron sondas. Las sondas no volvieron. Mientras tanto, en el núcleo del Consejo, un nuevo informe causaba escalofríos. Nuestros intentos de hackeo sobre los archivos estratégicos humanos fallaron. Pero hemos descubierto algo más grave. Todos los ojos se clavaron en la proyección. Los humanos no tienen una jerarquía fija. No siguen estructuras militares tradicionales. No dependen de redes de mando. Cada uno actúa como si tuviera permiso absoluto de exterminio. Porque lo tienen. ¿Estás diciendo que cada humano, en cualquier lugar, puede decidir cuándo es momento de matar? Sí. Y peor aún, que no lo hacen porque no quieren. No porque no puedan. Fue entonces cuando el Consejo entendió que no estaban tratando con una civilización normal. No era una nación. No era un imperio. Era una especie que evolucionó para fingir que no es peligrosa, mientras decide si vale la pena atacar. Y hasta ahora, el universo había tenido suerte. Pero la suerte no es infinita. Lo que nunca dijeron. Los delegados del Consejo no dormían. Los sensores planetarios mostraban lo imposible. La flota humana no se movía, no amenazaba, no exigía nada. Pero estaba allí, esperando, observando, como un animal que no necesita rugir para ser respetado, como un depredador en el borde del bosque, dejando que el resto del ecosistema se pregunte si fue una ilusión, o si ya está dentro. El Consejo convocó una última reunión. Esta vez, sin protocolos, sin grabaciones, solo representantes de alto nivel, reunidos en la sala más profunda del núcleo estelar central, donde la tecnología más avanzada no podía ser interceptada. Y allí, frente a ellos, nuevamente, un humano. Nolan Kerr. No habló al llegar. Caminó alrededor de la mesa, observando uno por uno a los representantes más poderosos de la galaxia. Algunos desviaron la mirada. Otros intentaron mantener el contacto visual. Ninguno resistió más de 5 segundos. Dicen que tienen miedo, dijo al fin Nolan. Que somos una amenaza. Que jugamos con máscaras. Hizo una pausa. Nadie se atrevió a responder. La verdad es que tienen razón. Todos los presentes contuvieron el aliento. No vinimos a conquistar. No vinimos a dominar. No necesitamos hacerlo. El universo ya nos dio la herramienta más letal jamás creada. ¿Cuál?
Preguntó, tembloroso, el representante Gral N. Nolan sonrió. Libre albedrío. Ustedes nacieron para obedecer jerarquías. Nosotros, para cuestionarlas. Ustedes buscan equilibrio. Nosotros aprendimos a sobrevivir en el caos. Ustedes temen a la muerte. Nosotros la miramos a los ojos y le preguntamos si puede hacerlo mejor. Entonces, ¿qué quieren? Susurró uno. Nada, respondió Nolan. Esa es la parte que más les cuesta entender. No queremos dominar la galaxia. Solo queremos que entiendan, que si alguna vez decidimos hacerlo, no tendrán tiempo ni de verlo venir. Un silencio denso cayó sobre la sala. Y entonces, Nolan dejó algo sobre la mesa. Un dispositivo simple. No era un arma. No era una bomba. Era una caja negra con un mensaje. No nos provoquen. No nos prueben. No nos subestimen. Porque no siempre seremos diplomáticos. Pero siempre seremos humanos. Nolan se marchó. Sin escolta. Sin flota de apoyo. Sin necesidad de más palabras. Días después, el Consejo declaró un nuevo protocolo. En toda negociación intergaláctica, cuando un humano esté presente, se considerará que la conversación ha llegado a su punto final. Porque si uno llega, es porque muchos más ya están en camino. Y así, sin guerras, sin tratados, sin conquistas, la humanidad no fue aceptada. Fue reconocida, como lo que realmente era. No una civilización, no un imperio, sino una especie que aprendió a fingir que era civilizada, mientras decidía si el resto de la galaxia valía la pena. Fin de la historia.